Muy buenas noches, hermanas, hermanos. Gracias por haber aceptado la invitación de conversar con Bonnie Classen sobre las colonias menonitas en Colombia y alguna referencia al caso del Meta. Como se les anunció en la respectiva invitación, nos va a acompañar esta noche Bonnie Classen, que es la directora regional para el Comité Central Menonita para Sudamérica, México y desde luego para Colombia. Les había dicho que va a ser una exposición rápida de 30 minutos, otros 30 minutos para preguntas, porque Bonnie tiene un compromiso a las 8, pero su generosidad se la agradecemos. Bonnie, gracias por haber aceptado la invitación. Tienes la palabra. Oh, muchas gracias, muchas gracias. Es muy bueno ver con mucha gente querida, gente que conozco, gente que no conozco tanto. Para los que no me conocen, como Aníbal dijo, yo trabajo con el Comité Central Menonita. También pues vivo aquí en Colombia hace muchos años. Soy una de las ovejas de Pedro Stuckey, de la iglesia de Teusaquillo. Y con el Comité Central Menonita he tenido la oportunidad de conocer a las colonias bajo alemán en varios países. Entonces voy a empezar a dar un poco del contexto de las colonias que han llegado aquí a Colombia y algunos comentarios sobre algunas características de esas colonias. Voy a tratar de compartir pantalla, a ver si me deja. Eso está. ¿Cómo lo hago grande? Eso nunca he compartido pantalla en Teams. ¿Será acá? No. Si alguien de las hermanas, ahí está. ¿Pero lo ven chiquito? No, está bien. Se lee menonitas, colonias, bajo alemán en Colombia. Bueno, vamos a ver. Bajo alemán. Sí, no sé cómo hacerlo más grande acá, pero... bueno, yo creo que para entenderlas, lo que podríamos llamar las menonitas de colonia bajo alemán o colonias de menonitas de bajo alemán, hay que revisar un poquito la historia. No, creo que ese grupo conoce bastante la historia anabautista, entonces no hay que hablar de toda la historia. Eso de verdad está muy chiquito, no voy a poder ni yo leerlo. A ver, debe haber una forma de... Hola, Ada, buenas noches. ¿Tú no sabes de eso de ti ni engrandecer? Creo que tiene que agrandarlo en su computador. En su computador. En el computador de Bonnie, en los 3 puntitos, ahí lo agranda. O está mirando la ventana donde tú siempre trabajas la presentación, la amplías. Y solo miras la presentación. Y te sale grande, porque no se ve la letra chiquitica. ¿Así? ¿Así está un poco mejor? Creo que sí. No. Todavía no. Es como lo mismo. Se lo había metido detrás de la pantalla. Yo miré y dije, no, niña, ¿dónde están los hijos? No, se fue por allá. Yo no vi ni dónde lo... Y así es igual, ¿cierto?
Pero puedes empezar y nos vas contando, leyendo cada cosa y vamos Bueno, entendiendo. pues vamos tratando de hacerlo como podemos. Pues yo creo que todos aquí en ese grupo saben que el movimiento autista, por supuesto, empieza en el siglo XVI en Europa, en varias partes de Europa, no tuvo solo un solo comienzo, no, aunque como los momentos más emblemáticos, pero empieza el movimiento a surgir en varias partes. Y hubo un tiempo de mucha persecución y algunas de las comunidades perseguidas, empezando desde el 1530, pasaba de Alemania, de Holanda a Prusia. En Prusia les garantizaba cierta tierra, les vieron como buenos campesinos que iban a lograr avanzar en esas tierras y lograron estar con relativa tranquilidad, pues realmente un par de siglos. Pero ya por diferentes razones, aún de envidias, tensiones políticos, hacia el fin de 1780-89, ya en Prusia empezaban a prohibir la venta de tierra a los menonitas. Y eso les puso en mucho problema, entonces empezaban a mirar opciones y justo Caterina la Grande en Rusia les ofreció grandes territorios en Ucrania y empezaban a mover unos 10,000 menonitas pues a lo que hoy en día es Ucrania, pero bajo el imperio ruso en ese tiempo. Ahí se ubicaron mayormente en Ucrania, estaban muy productivos, empezaron a tener mucho éxito económico, empezaban a crear sus comunidades tal como querían, tenía acuerdos pues empezando con Caterina la Grande para respetar su propia educación, su propio sistema económico, su objeción de conciencia, y pues florecieron muy bien. Pero luego, como unos 100 años después o 90 años después, ya no estaba Caterina la Grande, habían otros zares y ellos empezaban a presionar en alguna forma, a rusificar a esos menonitas, en alguna forma a presionar el sistema de educación, y también algunos notaban que parte de las colonias menonitas empezaban a ponerse más progresista. Entonces, un grupo más o menos otra vez de unos 10,000 menonitas salieron para Canadá en 1873. Ahí lograron unos acuerdos de tierras en Canadá. También otra vez lograron acuerdos de objeción de conciencia, de tener su propio sistema de educación, de tener sus propios sistemas económicos, y estuvieron ahí más o menos 50 años muy tranquilamente. Otros menonitas se quedaron en Rusia varias décadas más tarde o más allá, pero ese grupo que salió a Canadá eran tal vez de los más conservadores que buscaron dónde podían ir a mantener sus tradiciones. Luego, en Canadá, alrededor de 1920 y 21, el gobierno canadiense también, similar a lo que pasó en Ucrania o Rusia, empezaban a presionar. Por supuesto, justo después de la Primera Guerra Mundial, ser una comunidad de habla alemán no era tan bien visto, y el gobierno canadiense empezaba a presionar a que se pusieron más canadienses, hablando inglés, teniendo un sistema educativo en inglés, integrado con el sistema público, y habían tenido mucha presión por el tema de objeción de conciencia. Entonces, una delegación salió de Canadá, llegaron a México, varios miles de menonitas. En 1922, justo el año pasado, celebraron sus 100 años en México y lograron un acuerdo formal con el gobierno mexicano de Álvaro Obregón,
para respetar sus propios sistemas de educación, su exención de cualquier servicio militar, de tener su propio sistema económico y su autonomía como comunidades. Esas comunidades en México siguen floreciendo. Igual, sigue habiendo comunidades tradicionales en Canadá, en el sur de Manitoba y Alberta, donde estaban desde 1873, pero algunos llegaron a Canadá en 1922 y esas comunidades que terminan llegando aquí a Colombia mayormente. Quiero también mencionar, en México, más o menos en los años 90, empezaba a haber unas divisiones en las colonias. Algunos salieron de las colonias más tradicionales, lo que vamos a llamar los Old Colony, como ellos dicen. Aún en español suelen referirse a sí mismo como Old Colony, que quiere decir las más tradicionales, que mantienen tradiciones que realmente son muy similares a hace 200 o 300 años. Entonces, en los años 90 empezaban a separarse algunos grupos en México, a volverse mucho más progresista en términos de tecnología, en términos de algunas prácticas eclesiales, otros que son intermedios, podemos decir, y otras comunidades que se mantienen las tradiciones de Old Colony hasta hoy en día. Las familias que han llegado a México vienen de las comunidades, inicialmente salieron de las comunidades del norte de México, en Nuevo Casas Grandes, en Sabinal, que es más o menos 4 horas de la frontera con los Estados Unidos en el estado de Chihuahua. Entonces, creo que ya casi todos aquí han escuchado que empezaban a llegar aquí en el 2016. No tanto por presión de asimilación en México, porque en México todavía les dejan tener su propio sistema de educación, les dejan tener sus propios sistemas de salud, de vías, de seguro, lo que sea. Digamos, no han sido forzados a integrarse. El acuerdo que firmaron hace 100 años con Álvaro Obregón hasta, pues tenía vigencia de 100 años, entonces hasta el año pasado formalmente termina ese acuerdo de lo que llaman privilegios. Y bueno, hasta ahora el gobierno de México no está con muchas señales de quitar el estatus de objeción de conciencia o de sistemas propios de educación a las colonias en México. Entonces, diferente a las otras migraciones, salieron de México más que todo buscando tierra y tierra con agua, porque ya en México pues hay una falta de tierra a precios medio razonables y además hay una falta grave de agua. Hay algo que es importante notar con las migraciones. Hay muchas otras migraciones que han hecho los menonitas, pero esos son los que nos llegan aquí a Colombia. Pero si miramos diferentes migraciones de los menonitas, hay unos patrones de coincidencias. Y no podemos solo especular por qué, pero lo cierto es que hay patrón de coincidencias. Cuando llegaron a Ucrania en 1789, eso fue justo al fin de la guerra ruso-turco, donde Rusia había tomado las tierras de Ucrania de los turcos y necesitaban gente a colonizar fiel al imperio ruso. Cuando llegaron a Canadá en 1873, eso fue pocos años después de la creación de Canadá como país y llegaron a la zona fronteriza con los Estados Unidos. Solo unas décadas anterior había una guerra entre Canadá y los Estados Unidos, o lo que era la colonia británica, entonces estaban en la zona de proteger territorio canadiense en términos de colonizar. Cuando llegaron a México, era no muy después de la fin de la Revolución Mexicana, llegaron a la zona donde había controlado Pancho Villa y es una coincidencia interesante.
Cuando llegaron a Paraguay, entre 1920 y 1930, coincidió con tiempos de mucha tensión con Bolivia y la guerra del Chaco. Los menonitas estaban ubicados en la zona fronteriza, donde necesitaba gente fiel a Paraguay para hacer presencia. Cuando llegaron a Bolivia, en alrededor de 1960, era justo durante la apertura de Oriente, donde el gobierno boliviano buscaba hacer presencia en la zona del Chaco, en la zona oriente de los llanos orientales de Bolivia. Y pues interesantemente, aquí llegan a Colombia en el mismo año los acuerdos de paz, donde se ha consolidado control de ciertos territorios con unos intereses económicos de agroindustria grande, y se necesita gente para poblar y colonizar esos terrenos. Eso puede haber diferentes análisis, pero quiero mencionar o ilustrar el patrón que es histórico en la llegada de muchas de las colonias de Bajo Alemán en diferentes países. Las creencias básicas de los Alt Colony, uno es el tema de no conformarse a este mundo o la separación del resto de la sociedad. En cada caso uno puede encontrar pasajes bíblicos porque ellos podrían hacer la conexión bíblica con todas sus tradiciones, aunque tal vez la mayoría de la gente de la colonia no lee la Biblia en los Old Colony, pero tiene su conexión de ser bíblicos, de no conformarse a este mundo, de separarse, y es una razón de tener colonias, digamos, rurales, porque es más fácil no estar mezclando con otra gente si uno está en unas zonas más remotos y más rurales y de trabajo. De no ser ciudadanos de este mundo, son ciudadanos del reino de Dios. En ese sentido, pues crean sus propios sistemas de educación, de salud, de seguro de incendio, seguro de vida, todo es propio, cosa que donde sea que lleguen los gobiernos, pues es una alegría no tener que responsabilizarse por las colonias. Ellos ofrecen responsabilizarse por sí mismos y de hecho lo hacen. El valor de la vida comunitaria, donde lo común toma cierta valor por encima de lo individual. La vida sin adornos, sin tecnología innecesaria, sin decoración en las iglesias, digamos, nada innecesario. Eso con el tiempo han ido como negociando qué tipo de tecnología es necesario para los negocios. Entonces uno puede ver en muchos Old Colony el uso de celulares y maquinaria en el trabajo, pero en la casa puede ser que no tiene electricidad, que no tienen nada de tecnología electrónica. Y ahí separen lo de negocios de la casa o de la iglesia, por ejemplo. De tener un liderazgo jerárquico y patriarcal, y de mantener las enseñanzas tradicionales. Digamos, las colonias Old Colony existen para no cambiar. Digamos, el propósito es asegurar mantener las tradiciones. Una vez hablando con un obispo de una de las colonias en México, yo le pregunté al obispo, bueno, ¿ustedes tienen que vestirse como están vestidos para ser salvos? Y él dijo, sí. Y yo le pregunté, ¿y yo debo estar así vestido para ser salva? Y él dijo, no, tú tienes que seguir las enseñanzas de sus tradiciones, de sus antepasados. Digamos, no dirían que todo el mundo debe ser como ellos. Lo que dirían es que hay que seguir las enseñanzas de su tradición. Entonces, es importante no salir del camino de la tradición. Eso es fundamental. Y de hecho, en las Old Colony, típicamente el obispo va a ser el último de estar de acuerdo con los cambios, porque se siente responsable de la salvación de su colonia, de su pueblo, y si por permitir un cambio o oficializar un cambio,
pues se equivoca, pues se siente responsable de la condenación de su pueblo completo. Entonces, es difícil tener cambio. Eso no quiere decir que nunca cambia, y de hecho el mundo está produciendo mucho cambio en las colonias, pero es un poco que hay que entender esa resistencia al cambio para entender las colonias y por qué se mantienen muy aislados y para adentro, porque es la forma de resistencia al cambio. Eso sería una foto de una familia típica Old Colony con sus vestidos sencillos, austeros, todos muy similares, y todos se van a vestir casi de la misma forma en las comunidades Old Colony. Hay mucho intermedio donde se van vistiendo de otra forma, y los que empiezan a ser más progresistas pues van cambiando un poco de forma de vestir, pero el sistema educativo, y eso sí es una foto de una escuela en Sabinal, que es una de las colonias en México donde han salido familias para Colombia. Entonces, para dar un contexto de dónde vienen las personas en los colegios, la escuela funciona en alemán, alemán alto, no alemán bajo. El alemán bajo es para la casa, alemán alto es para la escuela y para la iglesia. Entonces aprenden a escribir y leer en alemán la Biblia, lo que llaman el Fibel, que es como el lenario. Aprenden algo de matemática muy básica, y más o menos van a la escuela desde los 6, 7 años hasta los 12 años para las niñas, hasta los 13 años para los niños. En muchas de las escuelas no aprenden español o castellano. Por eso uno puede encontrar que varios de los hombres de la colonia aquí realmente saben español, pero lo han aprendido ya en el negocio, en el trabajo, en la conexión para ventas y compras. Pero el español no es el idioma de aprendizaje. En algunas escuelas han introducido español, pero las más tradicionales no aprenden español en el colegio. Y en ese sentido, las niñas y mujeres suelen no saber español porque no tienen necesidad de aprenderlo, porque no están en las ventas, no están en la parte de negocios. Pueden ver que pues las niñas están por un lado, los niños por el otro. En las iglesias sería igual, las mujeres se sienten por un lado, los hombres por el otro. En las iglesias Old Colony no van los niños y niñas, solo van las personas ya bautizados, que se bautizan ya como adolescentes, y se sienten de la misma forma separados. En la iglesia Old Colony, los más tradicionales, enseñan en alemán alto usando los mismos sermones que han sido usados en los últimos 200 o 300 años. Tal vez de vez en cuando un predicador podría meter un pequeño comentario, pero digamos, la tradición es la tradición y hay que seguir usando los mismos mensajes porque, pues, ¿para qué cambiar? Y la educación es muy similar en las colonias más tradicionales, usando también, pues, tecnología bastante tradicional. Esas son fotos del año antepasado, del 2021. Eso es lo real de las colonias de donde salen en este momento. Entonces, para revisar algunos datos que podemos saber de las colonias aquí en Meta, empezaron a llegar en el 2016. Vuelvo a decir, desde el norte de México, ahora han llegado algunas familias también de Ontario, algunos han llegado de los Estados Unidos, pero creo que sepamos, la gran mayoría tendrían conexión con familia en México. Ellos, ay, pasó otra vez. Bueno, no voy a gastar tiempo porque ya esa es la última diapositiva. Ellos
como ha pasado en casi todas las migraciones que mencioné, pues hicieron una conexión, bueno, primero hicieron una conexión en una subasta en los Estados Unidos, viven muy cerca a la frontera y hacen muchas compras ahí, y de ahí empiezan a hacer conexión con el gobierno nacional y regional acá, que es el mismo patrón en las otras migraciones anteriores, que hacen conexiones de alto nivel, buscan llegar a algunos acuerdos y en alguna forma entren queriendo o sin querer, podría ser un debate de entrar en un interés económico y político del país, sobre todo económico. Inicialmente llegaron unos 7 familias, pero ya hay más, como alrededor de 150. Han comprado alrededor de 30,000, 33,000 hectáreas, que pues son comprados legalmente, digamos, sí han preocupado y suelen ser muy pragmáticos en todos los lugares de cumplir con la ley, pero por supuesto podemos debatir el trayectorio histórico de esos terrenos y quienes han sido despojados anteriormente de esos mismos territorios que ponen como en todo un dilema, una cuestión realmente qué es legal y qué no es legal de esos territorios. Eso podría ser un debate. Interesantemente, ellos mismos dijeron en una conversación donde estuvimos algunos que los dueños de 80% de la tierra en Meta que tienen, de esas 33 hectáreas, los dueños siguen en México. Más o menos lo que hemos entendido es que las familias que están llegando aquí son familias de México, del norte de México, que no han podido comprar tierra, que no han tenido los recursos para comprar tierra. Entonces, otros dueños con más recursos, algunos multimillonarios en México, de las colonias en México, han comprado los terrenos aquí, no están en la aventura de llegar y colonizar acá, pero manden otras familias o hacen acuerdos con otras familias para llegar aquí, ubicarse, organizar, colonizar, por echar todo el trabajo de hacer andar la economía. Y poco a poco las familias que han llegado pues pueden comprar o hacer negocio para ser dueños de esas tierras, pero la mayoría de la tierra realmente sigue como dueños, personas que de colonias en México. Ese es un escenario que es único en el sentido que no ha pasado con las otras colonizaciones bajo alemán en otros países de América Latina. Y también interesantemente, todos que llegaron han llegado, salido de México de colonias Old Colony, de esos muy tradicionales. Todos, con su overall, con sus vestidos muy tradicionales, con una educación muy, muy básica, sin mucho español, sin mucho aprendizaje de nada fuera de leer más o menos en alemán y algunos cálculos matemáticos básicos para lo necesario. Pero más o menos 30% ya estando aquí en Colombia han salido y formado iglesias, podemos decir, más evangélicos. Eso ha pasado en otros países, pero normalmente genera una brecha y una tensión muy grande, y aquí por las mismas condiciones precarias y difíciles que enfrentan las colonias al ubicarse, pues han mantenido cierta coordinación económica a pesar de la separación de iglesia. Por eso una colonia aquí puede tener más de una iglesia, porque hay los de Old Colony y las iglesias más, pues para nosotros todavía van a verse como muy tradicionales, pero son mucho más abiertos que los de Old Colony y con sus propias escuelas que ya se abren a tener educación que incluye español, aunque van a mantener el alemán de todas maneras. Bueno, esos son voy a dejar de compartir pantalla porque esos son los diapositivas que tenía. Pues hay muchas más cosas que se podría decir, pero para no estar hablando de cosas que ya se saben,
pues quería más bien abrir a preguntas. Muchas gracias, Bonnie. Creo que ha sido una presentación muy completa. Lo ideal es que ahora se presenten las preguntas. Sin embargo, yo debo recordar que este tema vino a cuento porque algunos hermanos y hermanas han estado por nuestro chat Anabautista Andino tocando el tema, y uno sabe que en este momento hay mucha desinformación y hay mucho mensaje periodístico sin el debido soporte probatorio, que a pesar que hay testimonios indígenas y menonitas, para estos efectos, la prueba documental es mucho más importante. Entonces, otra de las cosas que nos motivó es porque sé que muchos de los que están acá habrán advertido esto que voy a decir. Uno de los senadores de la República de Colombia que ha estado más crítico del tema menonita en el metro, 15 días tuiteando diariamente con muchas informaciones. Hace como un mes, yo tuve la oportunidad de hacerle llegar una invitación. Aníbal, perdón, hubo una interrupción. ¿Nos quieres repetir todo eso que dijiste? Que uno de los senadores, Uno de los senadores que más ha sido incisivo con el tema menonita del Meta es el senador Wilson Arias, a quien hace un mes tuve la oportunidad de decirle, mire, bueno, probablemente por mi formación de abogado, le dije, uno no puede estar haciendo afirmaciones apresuradas sin el suficiente soporte probatorio. ¿Por qué no conversas con nosotros? Bueno, no fue directamente, fue con unos auxiliares, para que miráramos tema por tema en la seguridad, que aquí no íbamos a conectar lo que estuviera mal. El hombre no aceptó, pero me llenaron de documentos y yo quisiera, bueno, primero darle cabida a algunas preguntas muy concretas, pero segundo, hacerte, Bonnie, una síntesis de cuál es la crítica más delicada que yo creo debe ser aclarada, porque en el fondo de esto yo creería que hay algunas equivocaciones, algunas omisiones, pero nunca mala fe ni delito, a pesar de que hay un sinnúmero de denuncias penales, investigaciones de todo tipo por Macarena, Autoridad Ambiental del Meta, y las más delicadas que me preocupan son las de la Fiscalía, independientemente pues del tema de seguridad y el tema de las escrituras. Por eso quisiera más adelante, digo, después que haya preguntas muy concretas de los que están escuchando, decirte qué es lo que está diciendo Wilson Arias, el senador. Entonces no sé quién quiera preguntar. Alberto, pastor querido, tiene la palabra. No se oye, Albertico. Micrófono lo tiene apagado. Buenas noches, hermanos y hermanas. Bonnie, muchísimas gracias por esta presentación. Quiero comentar dos cosas, o algunas, dos o tres, que salieron en la última revista de Relea. El artículo de Isaías ¿qué? Isaías Friesen. Él menciona varias cosas. Primero dice, mire, hay unos riesgos asociados a la legalización de tierra. Entonces dice, hay un problema, un desafío ético para las comunidades menonitas ahí, y pues supuesto para nosotros sería interesante tener buena claridad al respecto, porque cuando uno dice, no es que soy de la iglesia menonita, hacen un parangón entre
los menonitas como un todo, un cuerpo, un solo cuerpo. Entonces hay una cosa que menciona. La otra es que hay un problema con las comunidades indígenas sicuani y con los campesinos, porque él menciona varias cosas. Una, que no se le dan los mismos privilegios a las comunidades campesinas del escenario propio, ni a los sicuani, pero a los menonitas sí. Entonces él dice cuál es el punto allí. Y por último, él menciona que, claro, dice, hay cierto desarrollo económico, pero a costo, dice, él usa la palabra a costo, de las comunidades que viven allí. Eso era, gracias. ¿Quién más desea hacer preguntas? Mientras que se van animando, lo que dice Wilson Arias es lo siguiente: apretada síntesis. No, mejor oigamos a Daía, que esa opinión es más importante. Muy vale la pena que este sea como algo que nos provoque para enterarnos mucho más y comunicar mucho más qué es lo que está pasando. Y por ahí veo, creo que el pastor Pedro Stuckey también está conectado, un poco a hablar de cuáles han sido las comunicaciones y los avances que se ha tenido desde la Iglesia Menonita de Colombia, digámoslo así, para hablando con ellos, los diálogos que se han tenido, porque ahí hay muchas aclaraciones con este tema y hay incluso escritos de periódico también aclarando, y que Bonnie nos pueda decir también en su papel en Congreso, en CCM, que trabaja con varias colonias, la propuesta que se hizo de que ellos conocieran también mucho más como comunicados o trabajos que se hacen en otros países también, y para estar enterados. Es como en términos de comunicación, que podamos los oyentes saber, porque solo un grupo de personas lo saben, y eso no sé si refuta o por lo menos da respuesta a muchas de esas críticas que se han presentado. Gracias. Y no quiero tomar mucho tiempo con eso, pero quiero volver a resaltar, claro, en los terrenos donde están, puede haber muchas dudas sobre de quién debe ser esos territorios, porque en qué momento se define que los traspasos que ha tenido, que es una zona de conflicto armado, y eso lo sabemos, en qué momento ese dejó de ser algo legal, en qué momento se volvió a legalizar, bajo cuáles condiciones. Pero si se acuerdan la segunda diapositiva de mostrar, yo no estoy diciendo que los menonitas lo hacen a propósito, pero en el mundo ha habido varios momentos en las migraciones donde las colonias menonitas han servido a intereses económicos, políticos, y son los precisos para hacerlo, porque van a usar van a ser sedentarios en esos terrenos, van a producir rápidamente en cada lugar donde lleguen, producen económicamente muy rápido, pues por su tradición agrícola, su productividad, el valor de trabajo es un valor altísimo. Digamos, uno vive para trabajar, y uno trabaja y trabaja y trabaja. Los domingos no, pero el resto del tiempo es para el trabajo. Entonces y no van a pedir nada del Estado, excepto las condiciones de respetar su sistema de educación, de respetar su objeción de conciencia, y de respetar que tengan alguno de sus propios sistemas. Entonces, en cada momento, el imperio, el gobierno o cual sea, es como, eso es la gente que necesitamos para colonizar las tierras donde necesitamos pueblos sentados para ya eliminar disputas territoriales, sea los que sea. Eso ha sido como el patrón. Y lo otro que pasa, digamos, a mí me llega un correo casi todos los meses con quejas sobre daños ambientales de colonias menonitas en algún lado.
en Belice, en el sur de México, en Paraguay, en el Chaco boliviano y aquí también. Puede pasar. Digamos, menonitas no son todos iguales. En general van a cumplir con las leyes, pero si las leyes locales de un contexto no cuidan el ambiente, pues ellos van a cumplir las leyes, no preocuparse por el medio ambiente. Porque además, si uno solo aprende sumar, restar y leer en alemán, no va a entender los temas ecológicos. Eso está fuera de su concepción mental. La idea de que lo que hace una tierra afecta la lluvia, eso no les entra en la cabeza. Y suelen ser los chivos expiatorios para otras empresas grandes que están haciendo daños alrededor, pero pues los menonitas, como son vistosos, porque son muy distintos, pues es un buen lugar para como señalar el dedo. Yo no estoy diciendo que son todos inocentes de cualquier daño o que nunca hacen nada indebido, sino que es más complejo que eso y hay otros intereses que tal vez no son los de ellos, de por medio. Y creo que es importante entender los contextos y los patrones. Gracias, Bonnie. James. Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Bueno, Sí, quiero como empezar con algo que terminó Bonnie, y es entender los contextos. Y quiero empezar con eso, y es porque en un país donde el contexto ha mostrado que ha habido desplazamiento, que ha habido apropiación de tierras, que ha habido muchas cosas, de una u otra forma, y como decía Bonnie, estas colonias se vuelven chivos expiatorios, pero lastimosamente terminamos nosotros todos metidos en una misma realidad. Porque esa es un poco la preocupación que tenemos desde varias perspectivas. Decía Aníbal que Wilson Arias ha sido una de las personas que más ha sido como enfática en el tema de los menonitas. Creo que ellos tienen un tema y es que en medio de las investigaciones no contextualizan lo que pasa. Preocupaciones varias en este tema porque si bien ellos no tienen conocimiento del tema ecológico o ecoteológico que manejamos muchos de nosotros, si ellos no entienden el contexto de la violencia, del desplazamiento, del feudalismo que ha habido en Colombia, creo que la iglesia menonita o la INCOL debería tener un documento o sentar algo que plantee y que ayude a que esa realidad, esos contextos se puedan empezar a aclarar. Porque al final terminamos todos siendo víctimas de señalamientos que en medio de todo el trabajo que hemos hecho en Colombia, de acompañamiento con víctimas, de acompañamiento con desplazados, del cuidado de la tierra, de todo esto, terminamos nosotros visibilizándonos por estas colonias que Bonnie da una claridad, es que ellos no tienen el contexto y pues no los podemos juzgar por eso, pero vamos a ser juzgados nosotros y creo que como iglesia a veces es necesario tomar posiciones, ¿sí? Dar posiciones y decir, vean, sí, son menonitas, es que los menonitas se dividen ¿sí? En un país donde todos lo generalizan, todo el mundo termina metido en el mismo lado. Entonces, creo que eso es parte también como de las preocupaciones y creo que es parte de la necesidad que como iglesia sería bueno que pudiéramos analizar. O en un caso dado, pues hacer un foro sobre anabautismo, menonitismo y las corrientes que salen del siglo XVI, invitando a todo el mundo para que conozcan esas realidades. Con eso hacemos pedagogía, hasta podemos hacer evangelización y no hay ningún problema, pero creo que sí es importante tener esas claridades. Muy bien, muchas gracias, Javes. Marco Alfredo. Buenas noches. Muchas gracias por la exposición, bastante descriptiva en la parte histórica. Mi preocupación y mis preguntas
son las siguientes. ¿Qué impacto social y qué impacto moral ha tenido la instalación de estas colonias exógenas en el territorio del Meta, más cuando han sido territorios indígenas y campesinos, y sobre todo, como decía Bonnie, de un conflicto armado, pero no sencillamente un conflicto armado político, sino un conflicto armado paramilitar, y que continúa siendo un sector, sigue siendo una región dominada por el paramilitarismo. Gracias, esas son mis inquietudes. Bueno, si no hay más preguntas, los que ya intervinieron, bajar la mano. Bueno, mire, Connie, el tema es el siguiente. Ciertamente aquí hay mucha desinformación. Un momentico que me está haciendo eco esto porque ahí había dos informaciones. ¿Me escuchas bien? Con eco, hermano, con eco. ¿Ahora? No, ahora está Mire, bien. apretada síntesis de lo que dijo Bonnie, lo que han planteado hermanas y hermanos, es lo siguiente. Primer punto, tema de propiedad de la tierra, dice Wilson Arias, 150 personas, mucha familia, se están adueñando de 40.000 hectáreas casi. ¿Por qué? ¿Cómo lo fundamenta? Dice, hace más de 100 años, esos son territorios ancestrales indígenas, 4 o 5 comunidades indígenas, y dice, todos sabemos que después la guerra por guerrillas y por paramilitares hubo desplazamiento de gente, los indígenas tuvieron que salir, muchos desplazados y otros fueron, atención a esto, obligados a vender sus tierras a un precio ínfimo porque primero era la vida y tenían que irse corriendo. ¿Quiénes compraron? Hay 45 denuncias. En este caso, Menonitas Meta ya está especial de la JEP, caso Menonitas del Meta. Aníbal, ¿por qué no apaga su video para que, a ver si se oye un poco mejor? Si está cortado. Ahora. Sí. Bueno, entonces, todos sabemos que en Colombia esos terrenos fueron vendidos a jefes paramilitares. En el informe que yo vi esta tarde, que me lo mandaron a la JEP, están los que compraron. Y esos que compraron se los dieron y traspasaron a otras personas y de ahí pasaron a los menonitas. ¿Cuál es la prueba de esto? Y como decía Bonnie, ¿qué hacemos para no tener duda? En derecho, esto tiene su solución y es con los respectivos certificados de libertad y tradición, número 1. Número 2, ahí sabemos si Wilson Arias está diciendo la verdad porque él dice que buena parte de esas tierras son baldíos y nosotros sabemos que los terrenos baldíos son imprescriptibles, inembargables, no se pueden adquirir, no se pueden vender, comprar, etcétera. Entonces, ese tema en la Fiscalía, en Macarena, Autoridad Ambiental, en las respectivas alcaldías de Puerto Gaitán, en la gobernación de Meta y, óyame bien, en la JEP. Eso es lo que me incomoda. A mí no me preocupa que yo tenga la misma teología de estos hermanas y hermanos menonitas, porque todos los menonitas, incluyendo
Nosotros, herencia, hermanos en Cristo, plantearon estar fuera del mundo y se apartaron del mundo y después fueron saliendo a poco, pero si unos hermanos quieren estar fuera del mundo, no me preocupa eso, sobre todo cuando están produciendo. Ellos lo que saben es trabajar y están produciendo muchos empleos y están produciendo mucha economía y dinero. Lo que pasa es que no han sido bien orientados. Yo estuve al frente del lío del seminario bíblico de Villavicencio, que acá la pelea es entre los suizos, misioneros suizos y unos privados, y eso, claro, intereses económicos, intereses políticos, esos menonitas son presa fácil para intereses no santos económicos, para intereses políticos y para la cosa jurídica no tanto clara. Entonces, ese es el primer tema. El segundo tema, deforestación. Hombre, si ellos no están diciendo que no tienen plata, paguen todos los permisos para tener agua, para hacer sus vías, para hacer entrar su maquinaria amarilla. Pero claro, no lo están haciendo de manera ordenada. Oigan a esto, coordinada con las autoridades. Quien va caminando con las autoridades no va a tener pleito, no va a tener lío, porque cuando quien sea la comunidad, los indígenas, se la pida, va a decir, aquí está mi permiso, aquí está mi escritura. Mire que la escritura en el certificado de tradición no dice falsa tradición. Yo me voy a ir a la Agencia Nacional de Tierra a hacerle seguimiento a este tema. Pero parece que sí hubo deforestación, no solo a juzgar por las fotos que me mandaron, donde es clarita la selva con el manchón de esos maravillosos cultivos de palma, yo no sé si es africana, si de aceite, si es de, no sé, pero unos cultivos maravillosos, cuadraditos, parece perfectos. Y entonces, cosas mal hechas. Por ejemplo, los indígenas y las autoridades se llevaron toda la tala de bosque con fotos y dijeron, miren, ni siquiera la recogen. ¿Qué dijeron los menonitas? Ah, bueno, si el problema es de que hay que pagar multas, la pagamos porque nosotros no vamos a robar nada. Miren ustedes, el tema no es que se roben o que no roben. Hombre, el tema es qué necesidad tiene de decir, tengo dinero para pagar multa. Pues la idea es no pagarlo y donde se puedan hacer las cosas en estricta legalidad. Entonces, a mí me gusta eso que estaba diciendo Bonnie, que pues ellos son diferentes, claro, pero ¿cómo no va a ser bueno que la multigracia de Dios se manifieste pues en toda la cristiandad del mundo entero, en todos los anabautistas, menonitas? Nosotros somos unos anabautistas diferentes a menonitas, no mejores, diferentes, tenemos nuestros énfasis. Quiero decir nosotros, hermandad en Cristo, hermanos en Cristo, tenemos nuestro énfasis pietistas, por ejemplo, de espiritualidad, de sentir del Espíritu Santo, wesleyano de la santidad, etcétera. Eso nos hace diferentes, no mejores. Por eso yo no soy quien para criticar el encerramiento de estos anabautistas, pero yo sí creo, mi querida Bonnie, hermanos, hermanas, que sí hay cosas que se tienen que ajustar, hombre, porque la verdad es que nos meten en el mismo saco. No tanto a nosotros, hermandad en Cristo, pero nosotros somos cercanos, primos, hermanos, andamos para arriba y para abajo con los menonitas. Entonces siempre tenemos que estar aclarando. Y yo creería pues que esa deberían ser una de las consejos, si se permite el consejo, orientaciones. Hombre, ajustense a la ley. Si eso no está mal, produzcan. Nosotros los necesitamos. Miren, ¿saben qué quieren hacer los menonitas allá? Una despensa agrícola. ¿Y saben qué quiere hacer este gobierno de Petro? Una despensa agrícola en toda Colombia. Entonces organicémonos, busquemos relaciones, en fin. Pero claro, malinterpretamos el cuento ese de la iglesia y el Estado, que uno por allá y uno por acá, no caemos en la cuenta que eso era una cosa en el siglo XVI, hoy debe ser otra,
porque hoy el Estado somos todos, hasta los mosquitos que rondan nuestra casa es el Estado. Entonces yo creería que el tema es de hacer un poco mejor las cosas. Pedro pidió la palabra, Pedro. Pedrito. Gracias a todos los que han participado. Bueno, varias cosas. Ahí en el chat mandé el documento que sacó la INCOL en el 2021. A mí me parece un documento muy bueno de aclaración, de hermandad, de responsabilidad. Y entonces eso sí se ha sacado y ahí está. Ustedes pueden divulgarlo al que quieran. Es un documento que ya lleva, ¿qué? Como como del 2021 hasta acá, 2 años. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, es curioso que ahora surgen todos esos reclamos y bueno, en justicia no es hasta ahora. El mismo senador, amigo nuestro, cuyo nombre se me ha olvidado, nuestro gran amigo, que su nombre se me olvidó, ha estado atacando desde hace años, pero es que el problema con Wilson es enfocarlo hacia unos extranjeros que llegaron un poco xenofóbicos. Realmente, ¿qué pasó ahí? En los años 70 más o menos hubo toda una limpieza, digamos así, por el ejército y los colonos de los grupos indígenas allá, y los sacaron hacia la selva, y eso fue como el primer desplazamiento. Luego Víctor Carranza llegó y tomó muchas de esas tierras por toda esa zona. Luego Facenda, la gran empresa ahí de marranos, y ahora acaba de inaugurar una planta de aceite, creo, allá. Y ellos también hicieron cosas ilegales. Entonces, el señor Wilson debería estar atacando a Facenda y el legado de Víctor Carranza, y no a los menonitas, porque yo estoy seguro que ellos no compraron, no invadieron tierras baldías. Esos eran haciendas improductivas, y por eso hay títulos de esas tierras, hay tradiciones de libertad, todo eso, porque, como dijo Bonnie, ellos no tienen ningún interés en tomarse cosas ilegalmente. Tal vez en este momento hay un lote de tierra que sí están comprando, que no tiene esa legalidad, y un corredor de finca raíz, digámoslo así, de México, que les ha ayudado, les aconsejó: no compren eso, no hagan eso, porque eso les puede llevar a problemas. Entonces, ese desplazamiento, o sea, esas fincas, esas haciendas que ellos han ido comprando, estaban ahí después en los años 80 y 90, y ahora en los años 2000 y todo eso, pero ellos llegaron a comprar haciendas ya conformadas e improductivas. Los dueños vivían en Bogotá o en otro lado, no las cultivaban ni nada. Entonces, ¿qué pasa? Pues ahora, en este momento,
la gente patalea por los sicuani y todo eso, pero los sicuani también han recibido sus resguardos, a excepción de un grupo que necesita dónde llegar, especialmente en Puerto Gaitán. Los problemas que se han dado es en Puerto Gaitán y con la alcaldía. Y aquí hay que decir también, un poco enfatizar lo que dijo Bonnie, que el menonita que habló por la radio el otro día, dijo, mire, es que el gobierno tiene como una meta de cultivar 1 millón de hectáreas en esa zona de los llanos. Nosotros estamos cultivando el 2% de eso. Entonces, este es un proyecto, digamos, lo que viene de los empresarios y todo eso, bien o mal. Incluso el gobernador del Meta es parte de todo eso. Entonces, obviamente todos estos empresarios van a estar contentos con lo que ellos hacen, porque es parte de un proyecto. Entonces, ahora uno puede decir, no, eso no es lo que debe hacer nadie, no debe cultivar esas tierras del Meta, no debe volverlas productivas, no debe cultivar 1 millón de... Tal vez no es tanto eso, sino que hay que tener cuidado con los que sí necesitan tierra. Yo estoy seguro que si los campesinos quieren comprar, como los menonitas, 50 hectáreas o 100 hectáreas en algún lado, pues lo pueden hacer. Lo que pasa es que los menonitas traen su plata y los compran, o por lo menos se lo compran a los que sí lo compran en México. Entonces todo eso es un poquito complicado y simplemente coger a los menonitas y decir, no, es que ellos están ocupando tierras ancestrales. Eso pues habría que ver cuáles son las tierras ancestrales o cuáles son las tierras sagradas o algo así, porque a mí me parece que hay cierta hipocresía cuando nosotros queremos que otros hagan lo que nosotros no estamos dispuestos a hacer. Por ejemplo, todas estas tierras aquí eran de los chibchas. ¿Y quiénes de nosotros va a decir, bueno, voy a desocupar mi casa y devolverle esta tierra a los chibchas, a sus descendientes, porque fueron quitados por los españoles y todo eso les pertenece? Realmente eso es un dilema que está ocurriendo en los Estados Unidos, incluso con los menonitas alrededor de Indiana, donde se han dado cuenta ahora, muchos años después, que las tierras que ellos ocupan y cultivan fueron de una tribu indígena que se llamaba Miami. Y sí. Pedro, qué pena contigo, es que Bonnie debe irse. ¿Por qué no la despides, por favor, y sigues después? Gracias. Ok. Bonnie, ¿estás todavía ahí? Bueno, muchas gracias a Bonnie por su participación. Sigue, Peter. No, para terminar, es que las iglesias menonitas y algunas iglesias menonitas en Indiana están diciendo, bueno, ¿qué hacemos? Que a estos indígenas los sacaron de aquí, los hicieron irse en una marcha hacia Kansas y estas tierras eran de ellos. Pues están un poco en un dilema, porque ¿qué pueden hacer? Bueno, creo que están tratando de formar como relaciones, comunicarse con algunos descendientes y eso, ¿no? Pero no sé cómo se harían reparaciones a generaciones ya después. O sea, todo es bastante complicado y hay ahora en Canadá, pues hay algo mucho más cercano,
donde iglesias como la anglicana y la católica especialmente operaron estos colegios para niños indígenas para culturizarlos a la cultura anglosajona y ahora pues es una terrible carga de conciencia de todo lo que hicieron y en ese caso creo que sí van a haber reparaciones no sé si de la iglesia o del gobierno. Pero bueno, entonces a mí me parece en resumen que hay que saber mucho de eso y ver qué realmente se puede hacer. Por ejemplo, alguien me dio una referencia de una colonia menonita en Bolivia, en el Chaco de Bolivia, donde hicieron como sociedad económica con los indígenas. Entonces los indígenas participan en esa empresa. Y entonces cuando vino el gobierno creo que fue el de Evo Morales para decirle, para despojar a los menonitas, o yo no sé cómo era la cosa, los indígenas dijeron, no, ellos son socios nuestros, nosotros no queremos que hagan nada. Y así en Paraguay han hecho otras cosas, han llegado pues no solo a evangelizar y a tener muchos indígenas menonitas, sino también les han dado tierra y ganado para que ellos comiencen sus propias fincas y todo eso. Puede ser que aquí en los llanos una posibilidad, si es que debe haber algún arreglo para los sicuanes que necesitan un sitio para llegar en Puerto Gaitán, es tal vez que los menonitas les animen a como una mesa de diálogo, pero ojalá con facenda ahí, ¿sí? Y les compren un terreno para que ellos puedan hacer su hogar ahí. Pero creo que eso se sale o sea, no es que estoy diciendo que los menonitas deben ser inconscientes de su contexto, pero no es exactamente la responsabilidad de ellos lo que ha ocurrido. Muy bien, Oscar. Sí, buenas noches a todos. Sí, no, quisiera pues, de pronto contextualizar un poquito bueno, hace días atrás tuvimos la oportunidad de tener una reunión acá en la ciudad de Bogotá con 4 representantes de las colonias menonitas, pues, en donde pues algunos de las personas que están en este chat pues estuvieron presentes. Pero algunas cosas como puntuales que me quedaban a mí de esas reuniones, como que pues ellos llegaron en el año 2016 a comprar terrenos que algo que decía el pastor Pedro también, que estaban improductivos, que ellos inicialmente perdieron mucho dinero ahí porque pues las tierras no fueron tan productivas, o sea, en realidad no fueron productivas y tuvieron que invertir de nuevo en esas tierras, volver a insistir hasta que lograron ser productivas. Algo que ellos manifestaban y pues obviamente es como todos los puntos de vista que estamos teniendo en cuenta, es que ellos decían, bueno, esas tierras en ese momento eran improductivas, no, de cierta manera no valían nada, y ahora que son productivas, ahora sí están reclamando. Era una de las situaciones que ellos replanteaban ahí en la reunión que tuvimos. Otra situación que planteaban ellos es que toda la cosecha que ellos están teniendo se está quedando en Colombia. La están vendiendo a empresas colombianas. Y pues obviamente se están viendo beneficiados muchos transportadores que mueven las cosechas que producen ellos hacia las demás regiones del país.
Entonces era algo que ellos manifestaban. Obviamente manifestaban que todas las tierras, pues como decía Bonnie, fueron compradas legalmente y los permisos donde tuvieron que preparar la tierra, deforestar, llamémoslo así, para poder cultivar, fueron con permisos de Cormacarena y algunos de ellos manifestaban que dijeron aquí sí y aquí no pueden deforestar y que eso lo han respetado ellos. De cierta manera, ellos también manifestaban que si había que devolver alguna tierra o si había que reponer alguna deforestación, pues ellos estaban con todo el ánimo de poder hacerlo. Pero también por otro lado está, días después de la visita que tuvo el gobernador del Meta, el viernes después de esta semana, creo que eso fue hace 15 días, el gobernador del Meta y Cormacarena visitaron los terrenos de ellos, en donde, pues obviamente después en las redes del gobernador del Meta, él publicó un video en donde pues habla relativamente bien de los menonitas, que obviamente estaban en el tema de la investigación de las compras de tierras, pero que también tenían hablaba de toda la producción que hacía, de todo el dinero que dejaba el gobierno en el tema del IVA y de la relación que tenían buena entre las juntas de acción comunal del sector con los menonitas. Y entonces había esto. Y también hay en las redes una entrevista que le hicieron a uno de los representantes que fue una persona diferente a la que tuvimos la reunión aquí en la ciudad de Bogotá, con esta señora de apellido Zuluaga, no me acuerdo el nombre, creo que se llama Camila Zuluaga. Lo pueden buscar también por las redes, en donde hacen una entrevista a este colono, y también hay una persona de Estados Unidos, no me acuerdo, Pedro, que también hizo una contextualización de las colonias menonitas. Entonces hay una información, pues, por un lado, que sí ha estado atacando lo que hemos escuchado de los menonitas, pero por otro lado también hemos visto una información de cierta manera bien visto lo que están haciendo los menonitas allí con su tema de sus cultivos en esta región de la Cristalina, que es básicamente donde están ellos ubicadas las fincas de ellos. Eso era lo que quería hablar con un poquito de Muy bien, muchas gracias, que estuvimos James. hablando. Yo creería que estos escenarios son importantes porque se reflexiona, pero serían mucho más si somos propositivos a ayudar a arreglar esta situación. Flaco favor hacemos a nuestros hermanos menonitas del Meta diciendo que todo lo que están haciendo, que nadie ha dicho eso, está bien hecho. Yo creería que lo que hay es que decirle, mire, esto de pronto no es lo mejor, así de pronto no debería hacerse, sino buscar solución. Pedro, me hiciste recordar lo que pasa en la minería. Familias de Boyacá y Cundinamarca que explotan el coque, que es un carbón siderúrgico. Están ahí desde hace 200 años, abuelo de tatarabuelo. Nunca pidieron permiso y por eso no tienen título minero, pero todo el mundo sabía que estaban ahí con los hijos y la familia. ¿Qué hicieron unos abogados encorbatados? Pidieron los títulos, ellos tienen los títulos y cuando fueron allá se encontraron con la familia que tiene todo el mundo. 1000 problemas, muertos, hasta el fin se hizo lo que tú estabas diciendo, Pedro. Hombre, asóciense, donde todos ganen. Qué bueno oír ese tipo de propuestas, Pedro, no solamente porque existe del Chaco, sino porque así no existiera en el mundo. Mire, ¿cómo hacemos para resolver el entuerto? Mire, ¿a dónde se puede y a dónde no se puede? Ábrame el espacio, porque entre otras cosas, si eso no se resuelve, realmente yo no sé qué pueda pasar en la E. Y acuérdense que legal o ilegalmente, en justicia o no, legítimo o no, se está devolviendo mucha tierra,
mucha tierra que eran de campesinos que evidentemente probaron que fueron desplazados de ahí. Segundo tema, yo puedo decir aquí, mire, yo tengo una escritura de propiedad, señor, pero todo avalúo dice que esa casa vale 500 millones y usted lo compró por 10 millones. En derecho eso se llama lesión enorme y hay que echar para atrás el negocio. ¿Qué está ocurriendo? Dicen las informaciones de prensa. Yo pedí avalúos que la hectárea, perdón, el metro cuadrado sale a 200 metros y la hectárea a menos de 2 millones. Pues hombre, compensen finalmente, compensen. Todo es susceptible de compensar. ¿A qué aspiran ellos? ¿Cuánto vale el deterioro por la quema de bosques que evidentemente tuvo que hacerse porque teníamos que hacer un cultivo? Pero repito, solución. ¿Cómo ayudar a resolver sin decir yo que todo lo que están haciendo está bien hecho? ¿Quién más quiere decir algo, por favor? Alberto. Sí, gracias. No, indudablemente una cosita. Vea, ya ellos son una realidad entre nosotros. Yo creo que vale la pena que desde la iglesia menonita y hermanos menonitas y todos los que tengamos esa identidad y esa tradición, nos acerquemos y con abogados como Aníbal podamos apoyarlos en todos los procesos. Porque claro, ya son una realidad, sí se han equivocado. Y sobre lo que dice el señor Arias, es Arias, ¿cierto? Wilson Arias. Sí. Mire, él está en campaña, está en pre-campaña, entonces, claro, va a agarrarse de una cuerda para poder enlazar a más de uno. Y lo otro, pues claro, los menonitas se han equivocado y el informe que yo les refiero por Isaiah, él menciona todas las equivocaciones que han tenido. Pero no es ni para estigmatizarlos, ni para satanizarlos, ni nada, ya son una realidad. Y otra cosa, Aníbal lo sabe y la mayoría aquí lo sabe, en Colombia, en el sector rural, todo mundo compra o compraba bajo palabra. Me vende esto, se lo vendo. ¿Qué documento? No hay documento, todo era palabreado. Gracias. Muy bien, si no hay más preguntas, Alberto, ¿qué tenemos para dentro de 15 días? ¿O hay alguna otra inquietud? Pedro, Dalila está por ahí. Adaía, perdón. ¿Qué pasó? Bueno, parece que no hay más preguntas ni opiniones. Muchas gracias, hermanos. Alberto, ¿qué tenemos para dentro de 15 días, hermano? Entonces, para dentro de 15 días vamos a trabajar el tema inclusión, camino a la paz. Muy bien, entonces invitación a hermanos y hermanas que quieran acompañar a Alberto, que va a hacer una presentación, los que quieran. No se necesita que haya unidad de criterio. Al contrario, eso de estarnos echando incienso unos con otros está bien, pero no es lo ideal. Lo ideal es que hayan posiciones contrarias para que dentro de nuestro saber leal y entender podamos definir y acoger las opiniones que nos parezcan. ¿Te parece? Bueno, para de hoy en 8, por favor, mejoremos un poquito el tema del chat porque algunos tuvieron dificultades para participar en el chat. No sé qué pasó, porque otros sí pudieron participar, pero algunos no les fue difícil. Aníbal. Alberto, yo creo alguna responsabilidad debo tener yo. Lo que pasa es que ya yo soy un viejito y esto me queda grande. Si hubiera alguien que tuviera Zoom, Meet, lo que sea, pero que se pueda grabar, sería lo ideal. Bueno, muy bien, ya saben entonces cuál es el mensaje. El próximo tema, el que ha anunciado nuestro hermano Alberto. Muchas gracias, hermanos, hermanas, por haber estado en esta reunión y participado. Buenas noches. Nos vemos en 15 días.
Buenas noches para todos, todas. Buenas noches. Muchas gracias, Aníbal. Feliz noche, Carmen. Buenas noches. Marco, gracias, Marco Alfredo. Chao. Chao, Aníbal. Hablamos, hermano. Chao, mi hermano. Hablamos.